Ajá, el que puso el dinero en el banco para ganarse sus intereses y repartir Ah, el dinero poquito a poquito. ok, ya Así que entiendo. no es mentira que le va a dar a tal universidad 100 millones, pero es que después de inflación, después de no sé qué, va a tener menos valor después de 10 años. Ok, entiendo. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, todos estos millonarios hacen donaciones. Exacto. Todos estos millonarios hacen donaciones. Bueno, ya estamos con la emisión en Facebook. Eh, bueno, hermano, vamos a empezar, pues vamos a darle inicio al estudio bíblico en la noche de hoy. Aquí estamos en casa junto con Gloria y con la señora Gladys, que está aquí. Señora Gladys, salude aquí a la... Denle un saludo con voz al Saludos. hermano Reinaldo. Daris, bendiciones. El hermano Reinaldo. ¿Cuál otro? No, él es Reinaldo. Sí, sí, yo. Él es Reinaldo. Sí, ese soy yo, porque somos los que nos hemos conectado a esta transmisión. Ajá. Ya estamos. Ahora sí, hermano, ahora sí. Bueno, vamos entonces, mis estimados hermanos, a dar inicio a este tiempo de estudio bíblico en esta noche. Somos los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá, una iglesia de corte presbiteriano, reformado, calvinista, que está en formación en este pequeño país, la República de Panamá. Vamos a pedirle al hermano Reinaldo Gaskin, que él es uno de los gestores de esta obra que se está plantando aquí en la República de Panamá. Siempre en su corazón estuvo ese deseo, hermano, ¿verdad? Que en Panamá hubiese una iglesia de corte presbiteriana, reformada, calvinista, Ah, fiel, bíblica, bíblica fiel. fiel, Sí. que sabemos, como nos hemos dado cuenta en todo el transcurso de este tiempo, que plantar una iglesia de estas características es sumamente difícil porque las personas normalmente están siempre queriendo escuchar un mensaje motivador, un mensaje de que vas a ser rico, prosperado, pero no el mensaje de la cruz, que hay que cargar su cruz, que somos unos viles pecadores, que el Señor nos ha dado de su gracia, etc. Lo que quiere la gente escuchar es un mensaje bonito. Así que voy a pedirle a usted que por favor nos esté dirigiendo una oración para iniciar, hermano. Oremos. Padre Santo, gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por esta noche. Te pedimos que lo que se diga, lo que se hable, sea conforme a tu palabra, que sea de gran aliento para nosotros y que aprendamos las verdades de la Biblia. Ayúdanos, Señor, acércanos más y más a ti y que la comunidad entre cristianos crezca y que salgamos, Señor,
a difundir el Evangelio, la palabra de Dios, y que los corazones se abran y gozosos sirvamos al Dios eterno. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, le pregunto si se puede ver lo que se está compartiendo en pantalla. Repita otra vez. Si se puede ver lo que se está compartiendo en pantalla. Ok, todavía está intentando, está negro por el momento. Acá. Ahora sí. Ya, muy bien, hermano. En la noche de hoy vamos a estar todos viendo la pregunta número 37 del Catecismo Mayor de Westminster. Hemos estado a través de todo el año el hermano Reinaldo, mi persona, en algunos momentos el hermano Jairo, desarrollando las preguntas del Catecismo Mayor de Westminster. Y en este caso muy particular, estamos en la pregunta número 37, que tiene que ver con el tema, el mediador del pacto de gracia. Y precisamente esta pregunta, que es la número 37, corresponde, ¿sí?, a esta primera parte que tiene que ver con quién es el mediador. César, se ve como Sí, interferencia de radio, algo así. Interferencia. Sí, yo me imagino que es alguna interferencia producida por la laptop, porque por la señal no es. Sí, sí. Pero se está viendo completa, hermano, ¿verdad? Se ve. Okay. Muy bien, entonces tenemos la pregunta número 37, que dice: ¿cómo Cristo, siendo hijo de Dios, se hizo hombre? Y la respuesta es: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero, un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, y nacido de ella, pero sin pecado. Como anteriormente se vino mencionando, esta pregunta corresponde al tema del mediador del pacto de gracia, y de manera muy interesante se pregunta cómo Cristo, siendo hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, se hizo hombre. Y la respuesta que me da el catecismo, es que no solamente me está dando a mí, sino a todos los que estamos en este momento presenciando esta exposición del Catecismo Mayor de Westminster. Dice que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí un cuerpo verdadero. Y vemos en esta parte de la respuesta a esta pregunta un reflejo de la doctrina de la encarnación, como el Señor hizo para hacerse hombre, se encarnó. ¿Y dónde se encarnó? Bueno, vamos a ver posteriormente que fue María la Virgen, tomando para sí un cuerpo verdadero. Esto también comentando que en la antigüedad, en el siglo I, hubo una sección de cristianos que por alguna razón pensaron que Cristo no había venido en carne.
Entonces estamos viendo aquí que con la respuesta que vamos a encontrar en esta pregunta número 37 vamos a rebatir y echar por tierra esa creencia herética que desde el primer siglo se pudo estar creyendo y que posiblemente hoy haya muchas personas que crean. Y sigue diciendo la respuesta. Y un alma racional. Un alma racional típica del ser humano, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Nosotros vamos también a ver pasajes de la Biblia que dicen que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y precisamente Dios hizo milagroso, misterioso, incomprensible para nosotros en cuanto a que Él fuese concebido, se diese la concepción. Y nosotros entendemos que en el ámbito biológico la palabra concepción se usa para la unión de las células sexuales masculinas y femeninas. Después que se concibe, se engendra y posteriormente el ser va desarrollándose y posteriormente nace. Bueno, todo este proceso de concepción se hizo por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia nacido de ella, pero simple. Tenemos también estas referencias bíblicas que vamos a estar mencionando y son las que se muestran en pantalla. El Hijo de Dios se hizo hombre con un cuerpo humano. Y el texto bíblico donde basamos esto, o donde el catecismo basa esto, es Juan capítulo 1, versículo 14, que vamos a leerlo posteriormente. La segunda referencia, Cristo tenía un alma humana capaz de experimentar dolor y pena. Y esto vamos a verlo en Mateo capítulo 26, versículo 31. Tercera referencia, Cristo nació de la Virgen María. El texto bíblico, Lucas capítulo 1, versículos 27, 31 y 42, y Gálatas capítulo 4, verso 1. Cristo nació de la Virgen María. Y la última referencia que vamos a estar nosotros desarrollando en esta noche, Cristo no tuvo ni tiene pecado. Ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, Él fue engendrado sin pecado, sin esa característica típica que tenemos los seres humanos, porque todos somos concebidos y nacemos en pecado. Creo que de eso no tenemos duda alguna. Bien, pasemos entonces, hermanos, a leer esta referencia bíblica. La primera está en Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 1. Perdón, capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. ¿Y qué dice? Lo leemos a continuación, hermanos. Dice lo siguiente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad. Y en este capítulo 1 del Evangelio según San Juan se viene hablando precisamente de este, el verbo, que era en el principio, que era con Dios, que era Dios. Y vemos entonces que este verbo eterno, Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Mateo capítulo 26, versículo 38, que nos habla de que Cristo tenía un alma humana capaz de experimentar pena y dolor. ¿Qué dice Mateo? Mateo 26, 38. Dice lo siguiente. Dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es un versículo de los tantos donde Jesús nos muestra que tenía un alma humana capaz de experimentar pena y dolor. En este caso, en la lectura que hemos tenido, vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, esperando pues que se dé inicio a toda esta pasión previa a su crucifixión. Él estaba muy tenía pena, tenía dolor, dice que tenía una tristeza, una tristeza capaz de llevarlo a una angustia intensa. Cristo pues tenía un alma humana capaz de experimentar pena y dolor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 27, 31 y 42, leemos: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús nació de la Virgen María, nació como nace cualquier ser humano, porque se había hecho carne, aquello que vimos en el versículo anterior. Y es interesante, hermano, que Jesús nació de una mujer virgen que no había tenido contacto con ningún varón. Era la prometida de José, pero todavía no se habían cumplido los días de su desposorio. Y es precisamente en la virginidad de María que se da este milagro. También se nos habla que el que iba a nacer iba a ser llamado Jesús. Todo esto diciéndoselo el ángel Gabriel a María de manera personal. Y en el versículo 42 se habla de que exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso se lo dijo a María, su prima Elizabeth. Entonces, Cristo nació de la Virgen María. En Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, ¿qué dice? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno de los dos versículos, pues, de los dos textos que hablan de que Jesús no tuvo ni tiene pecado. Es semejante al ser humano en todo, pero sin pecado. Y en el capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Las características que en este versículo el escritor de Hebreos le da al sumo sacerdote, que sabemos que es Jesús, al cual se está refiriendo, es que es santo.
las cosas o las personas o los seres que son santos inocentes, es decir, sin culpa, no se le puede acusar de nada. Entonces no tiene que acusarse, sin mancha. Dentro de la forma literaria de las escrituras de expresar el pecado se habla de que mancha. Es algo que nos distingue y nos marca. Sí, bueno, Jesús no tenía esas manchas. Además dice, apartado de los pecadores. Y no era que él veía a los pecadores de lejos, sino que no era su forma de comportarse. Por lo tanto, esa apartado de los pecadores. Y dice al final, dicho más sublime de los cielos. Habiendo pues visto estas cuatro referencias, vamos a ir leyendo, mis estimados hermanos, las preguntas del comentario. Y dice la primera pregunta, dice, ¿cuáles son? ¿Qué la tienen aquí en la pantalla? ¿Cuáles son las partes o los elementos de los cuales se compone nuestra naturaleza humana? Esta pregunta es muy interesante, hermano, antes de responderla, de leer la respuesta, porque dentro del cristianismo actualmente hay varias escuelas que opinan que el ser está completo en varias partes. Hay una que dice que el ser es uno, indivisible, que no tiene separación. Hay otra que habla de que el ser está compuesto por dos partes. Alma, espíritu, una sola cosa, y cuerpo. Y la otra dice que tiene tres partes. Esa es la escuela, creo que tripartita le llaman, y dice que tiene alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Pero bien, vamos a leer la respuesta que nos da el catecismo. Dice, nuestra naturaleza humana consiste de dos partes o elementos, a saber, el cuerpo y alma. El cuerpo está hecho de sustancia material, es decir, de elementos químicos tales como oxígeno, hidrógeno, calcio, carbono, etc. El alma, la cual llamamos espíritu, es totalmente distinto del cuerpo porque no está hecha de sustancia material. El alma y el cuerpo están misteriosamente unidos en una personalidad individual. Cristo, sin embargo, no era una persona humana. Su cuerpo y alma humana juntos estaban unidos a la persona divina. Y creo que esta escuela de pensamiento se llama dicotomía, hermano, ¿verdad? Es así que se llama. Entonces, eso quiere decir que el catecismo mayor de Westminster se acoge a esta escuela de interpretación. El ser está compuesto de dos partes. En el caso del hombre, del humano, dos partes. Alma, y también se le llama espíritu, y el cuerpo. Significa que, digamos que son, si uno quiere decir que es alma y espíritu, que son dos cosas diferentes, eso es como cuando es, ok, la única forma que eso pudiera tener sentido es si se los distingue del mundo de los animales que no tienen raciocinio. Exacto, exacto. Así que Dios nos dio al ser humano
la capacidad, ah, la capacidad de que cuando morimos, que nuestro espíritu va al Señor. Cuando un Así es. animal fallece, el aliento de Dios se vuelve al mundo natural. Pero al parecer la enseñanza aquí es que solamente hay que ver que el hombre tiene su parte física y su parte espiritual y no hay Espiritual. necesidad de agregarle uno más. Sí, sí, de hecho, hermano, muchos de los que tienen la postura tripartita o tricotómica, creo que esta vez el nombre es tricotomía, ajá. Dice que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Y eso lo hacen con un solo texto de la Biblia que habla de esa manera, es donde Pablo dice que ¿cómo es que dice Pablo? Que santificamos nuestra alma, cuerpo y nuestro espíritu hasta la venida del Señor, una cosa así. Pero solamente está eso, solamente está ese texto. Sin embargo, toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, trata a la parte interna del ser humano de manera indistinta. En algunos textos se le llama espíritu, en otros textos se le llama alma. Y no se hace nunca una diferenciación entre esos dos términos. Son iguales, son sinónimos. Bien, segunda pregunta dice, ¿qué nos enseña la Biblia con relación al cuerpo humano de Cristo? La Biblia nos enseña que el cuerpo humano de Cristo fue y es real. No se trataba de una mera ilusión o una aparición, sino de un cuerpo real hecho de sustancia material, tal como lo es nuestro cuerpo. Y creo yo, hermano, que la Biblia es muy enfática en eso, y sobre todo cuando vemos los pasajes que hablan de Cristo resucitado, que estuvo apareciéndose a sus discípulos, y que bueno, pues cuando uno lo veía, de repente desaparecía y Tomás, pensando que ese no era Cristo, dice que tenía que meter sus manos en sus llagas y en su costado. Y cuando lo hizo, siendo aún estando el Señor Jesús resucitado, metió la mano en el cuerpo físico. No lo metió en un espíritu. Y entonces él pudo en su mente decir, sí, sí, Dios mío y Señor mío, este es el Señor, este es el que estuvo con nosotros por 3 años y medio, predicando, él hacía milagros y demás. Pero la Biblia nos enseña que el cuerpo humano de Cristo fue y es real. Que no se trataba de una aparición, nada de eso. Sí, sí, sí. Y había en aquellos tiempos una de esas escuelas filosóficas que decían que el mundo de los dioses es todo espiritual y bueno, el mundo físico, corporal, es malo, así que no podías mezclarse una naturaleza divina con una física y ser un Dios bueno. Sí, ese era el gnosticismo. Exacto. El gnosticismo. Que de hecho a esa escuela filosófica se le combate mucho en las cartas del apóstol San Juan. Se dice que son el anticristo. Ellos creen esas cosas. Tercera pregunta, ¿qué postura errónea mantenían algunos de la iglesia antigua con relación al cuerpo de Cristo? Algunos mantenían que el cuerpo de Cristo no era real, sino solo imaginario o ilusorio. Admitían que aparentaba tener un cuerpo humano, pero negaban que fuera real. Precisamente de lo que estamos hablando. En la iglesia temprana hubo
hubo una postura errónea en cuanto a eso. Decir que el cuerpo que manifestaba Cristo era solamente apariencia, que no era real. Qué locura más grande. Hermano, y haciendo un comentario nada más en este tema, yo que he podido leer algo un poquito de lo que es esto de la iglesia. En el tiempo de la antigüedad se condenaron muchas herejías, y hoy en día vemos que han resurgido algunas de ellas. No quiera que en este tiempo no resurja esta postura errónea acerca del cuerpo de Cristo y demás. Vamos a la pregunta número 4. Sí, hermano, dice. Sí, y como dice Eclesiastés, nada hay nuevo en ese mundo. Sí, Exacto. así mismo es. Bien, vayamos a la pregunta número 4 que dice, además de su cuerpo humano, ¿qué otro elemento de la naturaleza humana tomó Cristo para sí mismo? ¿Qué otro elemento de la naturaleza humana tomó Cristo para sí mismo, además del cuerpo? Bien, dice, como explicamos en la pasada lección, además de su cuerpo humano, tomó para sí mismo un alma humana, sin la cual no sería verdaderamente un ser humano. Nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Jesús en su ser tenía tanto la naturaleza humana, cuerpo y alma humana, y su naturaleza divina, de la cual no se desprendió. Y eso es lo que se llama en teología, hermano, la unión hipostática, ¿verdad? Correctamente. Así es. Hermano, ¿qué comentario tiene usted respecto a esto? Ok, creo que tocamos anteriormente el, que es que Juan el Bautista fue un profeta como Elías. Y bueno, y hay gente que pudiera decir que um, este, ese Juan el Bautista fue una reencarnación, pero no fue ninguna reencarnación de Elías. Y Jesús Era no fue un ningún profeta del tipo, exacto. Y en el caso de Jesús, Jesús no fue ninguna reencarnación de nadie. correcto. Bueno, es importante que todas estas verdades bíblicas del cristianismo ortodoxo nosotros podamos ir asimilando, porque van a haber en nuestro diario de venir personas con este tipo de ideas a las cuales tenemos que rebatirlas con paciencia y con mansedumbre, eso sí, pero debemos tener los argumentos bíblicos para poder rebatirle a estas personas esas ideas. Pregunta número 5 dice, ¿qué significa cuando decimos que Cristo tomó para sí un alma racional? Y la respuesta, que tenía la capacidad de pensar y de razonar. Jesús tenía la capacidad de pensar y razonar, y eso lo vemos. Jesús fue un hombre que, además de saber los pensamientos de las personas que lo adversaban y demás, Jesús se veía que en su discurso era una persona que tenía un pensamiento profundo. Nada más las figuras que tomaba para sus enseñanzas y demás lo hacían ver, reflejaban de él una persona con un pensamiento y un racionamiento profundo, de lo que prácticamente no hay igual en la humanidad. Pregunta número 6. Además del alma humana de Cristo, ¿qué otra naturaleza espiritual tenía?
Además del alma humana de Cristo, ¿qué otra naturaleza espiritual tenía? Además de su alma humana, Él es espíritu divino, Dios Hijo, la segunda persona de la divina Trinidad. Wow, la doble naturaleza de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pregunta número 7. ¿De qué manera el nacimiento de Cristo se diferencia del de los seres humanos corrientes? Y la respuesta que nos da el catecismo dice: Cristo no tuvo un padre humano, fue concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. De este modo, el poder del Espíritu Santo obró un acto sobrenatural. Y Jesús, contrario a las leyes de la naturaleza, nació de una virgen sin un padre humano. El nacimiento de Jesús fue virginal porque lo tuvo en una virgen sin pecado, además de sobrenatural. Además de sobrenatural. Hermano, ¿va a decir algo? Bueno, solo que en este aspecto Jesús es único en varias categorías. Es el único que es, como se dice aquí, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Es un sacerdote único en donde él es el sacerdote y también el sacrificio. Así que muchos aspectos es Sí. uno solo de la categoría. Es un sui generis, dirían los que les gusta usar el latín, sui generis. Sí. Sui generis porque no tuvo padre humano como usted y yo, como cualquiera de los que estamos aquí. Sui generis porque nació una virgen. Y sui generis porque fue un acto sobrenatural, un milagro del poder de Dios. Muy bien, vayamos entonces a la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice, ¿qué creencia falsa con relación al nacimiento de Cristo está muy en boga hoy en día? ¿Qué creencia falsa en relación con el nacimiento de Cristo está muy en boga hoy en día? Bien. La creencia falsa es muy común hoy en día decir que José fue el verdadero padre de Jesús. Que José fue el verdadero padre de Jesús. Aunque también está la creencia falsa de que Jesús no nació de Dios, sino que fue hijo de un soldado romano. O sea, hay de todo. O sea, tratando de negar precisamente la naturaleza divina de Jesús. Dicen que fue hijo de José. Sí fue hijo de José, fue hijo legal porque José lo adoptó. Fue hijo putativo, que José era su pater putativo. Pero también la gente, desde la época esa hasta el día de hoy, hay muchos judíos que para denigrar la figura de Jesús dicen, no, si él es hijo de un soldado romano. Y es más, de ahí han inventado, hermano, y aquí los que están presentes acá, le escuché una vez a un apologista cristiano decir que de ahí es que muchos ateos inventan de que no, de que por esa razón Jesús nació rubio. Y en la Biblia no se dice que Jesús era rubio primero. O sea, fue rubio porque el papá era un soldado romano. Cuando dentro de los romanos tampoco era muy común el ser rubio, créanme. Y de repente sí los había, pero no era muy común tampoco. A ver, hermano, diga.
No, yo hasta he oído que le pusieron nombre al soldado, Máximo no sé quién, Ah, algo así, algo así. la gente cómo inventa. El que no quiere creer y el que no quiere aceptar la enseñanza de la Biblia como norma de fe y conducta va a inventar cualquier cosa. Va a inventar. Sí, sí. Y bueno, en ese mundo, el mundo del Medio Oriente, ah, esa es una encrucijada de tantas razas, de gente. eh, y cuando José tomó a María y al niño Jesús a Egipto, fue para esconderlos de Herodes, así que para Correcto. mezclarse en la población. Así que se parecían a la gente de Egipto también, tanto como a la gente de Israel. Claro, es que en esa época, y precisamente tomo ese ejemplo que usted está mencionando, en esa época en la que Jesús nace, había una comunidad judía en Egipto, en Alejandría. Y posiblemente Jesús, junto con sus padres, huyó. Bueno, ellos huyeron con Jesús. Ellos huyeron con Jesús a esa parte de egipcia donde estaba la comunidad judía en Alejandría. Bien, que de hecho por ahí también entiendo que hubo una especie de templo, una copia del templo en donde los judíos de Alejandría hacían ritos de sacrificio, de expiación y demás. Bien, número 9. ¿Qué dice la pregunta número 9? ¿Qué debemos pensar en cuanto a tal postura a la anterior mencionada? Que Jesús, el verdadero padre de Jesús fue José. Bien, decir que José fue el verdadero padre de Jesús es una blasfemia, porque A da a entender que María, la madre de Jesús, fue una persona inmoral. Y B, insinúa que los relatos bíblicos sobre el nacimiento virginal de Jesús son falsos y por consiguiente que la palabra de Dios es una mezcla poco fidedigna de verdad y error. Hermanos, sí, yo estoy de acuerdo con esta respuesta. Y miren, para los judíos, Jesús no podía ser hijo de Dios primero. Los judíos tienen un pensamiento muy parecido al que tienen los islámicos, que dicen que Dios no tiene hijos. Los islámicos dicen Alá no tiene hijos. Por lo tanto, Jesús no puede ser hijo de Dios. Los hebreos también piensan lo mismo, de que Dios, el Padre, Yahvé, Jehová, no tiene hijos. Por lo tanto, Jesús no es hijo de Dios. Que lo que pasó fue que José se adelantó al tiempo del desposorio y se goloseó a María, y perdonen la expresión. Y que bueno, ahí María empezó a mostrar los signos evidentes de embarazo y tú sabes qué, vámonos de aquí, vámonos para Egipto. Y eso obviamente, esa forma de pensar hace que María se convierta a los ojos de los demás una mujer inmoral, tanto María como José, que no esperaron el momento que se terminaran todos los trámites del desposamiento para entonces concretar su matrimonio, ¿no? Ellos se adelantaron, ellos quisieron una antesala, un anticipo. Bueno, eso, los que piensan eso precisamente tienen este tipo de pensamiento y posteriormente le endilgan a María esa inmoralidad. Porque bueno, ella fue la que se dejó embarazar. Pues. O sea, ahí queda mal parada es la mujer. Bien, y la parte B que dice que insinúa que los relatos bíblicos sobre el nacimiento virginal de Jesús son falsos. O sea, que es como termina diciendo el comentario, una mezcla de verdad y error, de cuento, de fábula. O sea, que eso fue algo fabuloso. Y definitivamente
no debemos nosotros pensar eso, sino que tenemos que de una vez juzgar que es una blasfemia. Ah, sí, Es sí. blasfemia. Y en los tiempos de Jesús, ah, los judíos le confrontaron acerca de que am, nosotros, nosotros no somos hijos De de fornicación. fornicación, así que eso ya estaba cosa Sí, que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que desmentir y, y si lo dijo él mismo, eso es lo que hay que creer y eso es créanlo. lo que es. Exactamente. Y los que son el hijo del diablo son los de aquel entonces que no creyeron en su nombre. Así es. Así es. Pero bueno, hermanos, para los incrédulos, aquellos hijos del diablo, como usted lo acaba de mencionar, que no creen en Jesús, cualquier cosa es valedera. Para el hijo del diablo, cualquier cosa es valedera para denigrar la figura de nuestro Salvador y no creer, y simplemente no creer. Tristemente, en ese tipo de respuestas que la gente da cuando se le enseña la palabra de Dios, es porque precisamente no quieren. O sea, bueno, yo pienso más bien que es que saben que su conciencia está siendo golpeada y entonces el recurso para callar su conciencia es decir esas cosas. Bien, seguimos. Ajá. ¿Cómo respondemos a los que dicen que el nacimiento virginal de Cristo se enseña en solo 2 de los 4 evangelios y que por lo tanto no es necesario creerlo? ¿Cómo respondemos a eso? Que dice que el nacimiento virginal solamente se menciona en 2 de los 4. Bien, la respuesta. Aún si se enseñara en un solo versículo de un solo evangelio, estaríamos bajo la obligación de creerlo por la autoridad de la palabra de Dios. Y B, en realidad Mateo y Lucas, los únicos evangelios que registran el nacimiento de Jesús, ambos afirman que nació de la Virgen María, ya que los otros 2 evangelios, Marcos y Juan, no mencionan para nada el nacimiento de Jesús ni su infancia. No podemos esperar que presenten la verdad de que nació de la Virgen María. De hecho, los evangelios son precisamente narraciones de los hechos de Jesús. Y eso va a ser según la óptica del evangelista y también del objetivo que Dios puso en el corazón resaltar de la vida de Jesús. Y que el hecho de que solamente 2 evangelios lo mencionen y los otros 2 no, eso no le quita verdad a esto y tampoco le quita importancia ni le resta poder a esta verdad. O sea, no le resta veracidad. Como bien dice la parte A que leímos, aunque fuese mencionado un solo versículo, tenemos la obligación de creerlo. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios, en la palabra que Dios inspiró. Y como bien dice también la parte 2, Marcos y Juan no lo mencionan, no mencionan el nacimiento de Jesús, por lo tanto, no van tampoco a mencionar que nació de la Virgen María, simplemente pasaron por alto ese evento. Pero no creo que ellos tampoco no lo conocieran o no lo creyeran, que es muy importante también hacer esa salvedad. ¿Algún comentario, Gloria? Bien. Número 11. Aunque Jesús fue partícipe de la naturaleza humana igual que la nuestra, es decir, de alma y cuerpo, ¿qué gran diferencia existe entre su naturaleza humana y la nuestra?
Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Nosotros nacemos en delitos y pecados, con un corazón pecaminoso, una tendencia a pecar. Pero Jesús nació mediante el poder milagroso del Espíritu Santo con una naturaleza humana sin pecado. Y para esto vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 35, donde el Evangelio dice que nacerá el santo ser que nacerá. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Es precisamente parte de la narración del anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y miren, y me encanta, hermanos, la relación que hace Lucas cuando dice, bueno, el ángel respondió diciendo, porque María le preguntó, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Si yo no he tenido nunca un ayuntamiento carnal con ningún hombre. Y entonces el ángel le responde, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, le estaba diciendo el ángel, lo que va a pasar contigo no va a necesitar varón. La parte del varón la va a suplir Dios. Y entonces concluye, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la naturaleza humana de Cristo es una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el poder del Espíritu de Dios que la cubrió y que estuvo sobre ella. Sí, sí, y no es que el Espíritu Santo se convirtió en un espermatozoide. Ajá. No, O que fue una creación especial de Dios. exacto. O como la forma morbosa que los mormones, por ejemplo, dicen que Elohim. No sé si usted ha escuchado ese cuento de hadas que ellos narran cuando dicen que se reunieron el Padre, Dios Hijo y Satanás a planear cómo iba a ser la redención humana. Y dice que bueno, que en esa reunión ganó Cristo, pero que dice Elohim se le aparece a María así corpóreamente y la sedujo. Entonces, esa forma que ellos plantean, en verdad que es una forma totalmente morbosa, porque prácticamente Elohim, que para ellos es Dios el Padre, violó a María. Y no fue así tampoco. No fue que el Señor se materializó y tuvo un acto carnal con María. Todo fue un milagro donde el poder de Dios fue que hizo efecto. Bien, vayamos a la pregunta número 12. Pregunta número 12 dice, dado que María, la madre de Jesús, era una pecadora tal como todos los demás, ¿cómo es posible que Jesús, su hijo, naciese con una naturaleza humana sin pecado? Y la respuesta es, este fue un milagro especial efectuado mediante la omnipotencia de Dios. No podemos dudar que María fue pecadora, aunque salva por gracia divina. Por naturaleza, tenía un corazón pecaminoso como lo tenemos todos. Únicamente mediante el poder sobrenatural de Dios pudo su Hijo Jesús nacer con un corazón y una naturaleza perfecta y sin pecado. Hermanos, voy a hacer nada más otro comentario, y es que para muchos esta respuesta es blasfema, porque según algunos denigra a María, dice que María es una pecadora, pero es que la misma María reconoce su pecaminosidad cuando
recibe la visita del ángel y este le anuncia que va a concebir del Espíritu Santo y que va a ser la madre del Salvador. Por lo tanto, ahí no hay ninguna blasfemia en contra de María. De hecho, las blasfemias se dicen, si es que se cometen, se dicen es contra Dios, no contra ningún otro ser. Y por último, hermanos, esta décima tercera pregunta del catecismo dice: ¿cuál es la importancia en la actualidad de la doctrina del nacimiento virginal de Jesús? Y la respuesta: esta doctrina es la piedra de toque en la controversia entre el modernismo y el cristianismo ortodoxo. No hay quizá otra doctrina en la fe cristiana que más ha sido ridiculizada y sujeto a burla. Allí donde se abandona la doctrina del nacimiento virginal, también la acompaña la fe en la inspiración y autoridad de las Santas Escrituras. Y tarde o temprano, las otras doctrinas del cristianismo también se abandonan. Y esto es cierto. Una de las cosas que el movimiento de inerrancia de las Escrituras es la que nos enseña que la Biblia no tiene errores y que la Biblia tiene autoridad. Precisamente uno de los puntos fuertes de este movimiento es el nacimiento virginal. No creer en el nacimiento virginal es decir que la Biblia no tiene autoridad y abandonar entonces, por lo tanto, las otras doctrinas. Sí, Hermano Reinaldo. es decir, que Cristo es menos que la segunda persona de la Trinidad, que es menos que Dios, Exacto. menos de lo que Él dice que Él es. Así es. Sí, qué bueno que usted hace ese comentario, hermano, porque al fin y al cabo se abandona cualquier doctrina, como dice el comentario, pero también se denigra, exacto, la persona del Señor Jesucristo. Bueno, terminando, hermanos, volvemos a leer tanto la pregunta como la respuesta de la pregunta 37 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cómo Cristo, siendo hijo de Dios, se hizo hombre? Y la respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, y nacido de ella, pero sin pecado. Bueno, hermanos, ya damos por finalizado este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Nosotros, como iglesia, y esto lo digo para las personas que nos pueden estar escuchando, estamos reuniéndonos en calle 16, casa M348 del Tecal, aquí en el corregimiento de Bacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, República de Panamá. Y nos llamamos Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Contamos con la asistencia de muchos hermanos, como la hermana Gladys, que está aquí, mi esposa Gloria, el distinguido hermano Reinaldo, el Reinaldo Gaskin, que Dios le permitió pues ver realizada esa oración de muchos años, de que en Panamá se plantase una iglesia de corte reformada y presbiteriana. Estamos reunidos aquí en calle 16, El Tecal, en Bacamonte, y les extendemos la invitación a cada uno de los que quisiesen visitarnos.
Si usted vive en este sector del país, le invitamos a venir este domingo desde las 10 de la mañana. Y seguramente el Señor pues hablará al corazón de cada uno de nosotros. Mr. Gaskin, conclusiones finales respecto a este estudio. Sí, así es. Lo último de el comentario es que si no creemos en ese fundamento, todo lo más se desbarata. Así es. Así es, hermano. Hermano, ¿pudiese usted despedirnos con una oración? Sí. Padre nuestro, gracias por enseñarnos de tu santa palabra que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado bajo el poder del Espíritu Santo, que nació y compartió esa humanidad con nosotros y que murió, resucitó y nos llevará a ese reino celestial para que pasemos la eternidad con Él. Gracias, Padre, por tu gran amor para con nosotros, pecadores, que nos has salvado, nos has apartado del mundo para servirte a ti. Gracias, Padre. Prepáranos para el día del Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo. Saludos, bendiciones para todos. Bendiciones.